Buenos días, somos el grupo 4. Esta es nuestra exposición para el caso práctico. Escogimos el Banco del Progreso. Tenemos como introducción los antecedentes del Banco del Progreso. El Banco del Progreso S.A. fue constituido el 22 de marzo de 1980 mediante la resolución número 81.590 de la Superintendencia de Bancos como un banco comercial privado enfocado a operaciones de bancos corporativos, de consumo, de comercio exterior, de banca de inversión y de servicios bancarios en generales. Los fundadores fueron un grupo de inversionistas de Quito y de Guayaquil, en los que se encontraban Fernando Aspiazu, Sabino Hernández, Pedro Pinto Rubianes, quienes posteriormente vendieron su parte a Aspiazu. Gracias. Buen día. Como personas claves en el caso tenemos a Fernando Aspiazu, que es el fundador del Banco Progreso, a Jorge Yamil Maguad, que fue el presidente en Ecuador en 1998, Jorge Egas Peña, el superintendente de bancos en ese tiempo, y por último a Ana Lucía Armijos, que fue la ministra de Finanzas en ese entonces. Como vemos en el caso Banco Progreso, no solo fue un tema financiero, sino que también involucró a personajes políticos y altos funcionarios del Estado, lo que convirtió en uno de los escándalos más grandes del país. Gracias. Ahora yo les voy a hablar sobre los enfoques que se manejan dentro de este caso. Primero, manejamos un enfoque contable, ya que desde el punto de vista contable podemos decir que el Banco del Progreso involucró mucha falta de transparencia en los registros financieros que manejaban. Luego, por parte de la auditoría, tenemos que la Junta Bancaria encargó al superintendente de bancos la contratación de una auditoría internacional para poder establecer cuál era la real situación financiera que se manejaba dentro del banco y que esto permitiera al Banco Central del Ecuador poder determinar cuál es el monto a recapitalizar y las condiciones de la apertura o saneamiento de la institución bancaria. Ya. Luego tenemos otro enfoque que es el lavado de activos. Aquí se menciona que hubo muchas acusaciones de que el Banco del Progreso pudo haber estado involucrado en el lavado de activos, aprovechando la falta de controles estrictos y la poca supervisión que se tuvo en ese periodo. Ya, luego tenemos otro enfoque que es el fiscal. Este nos dice que desde un enfoque fiscal, el caso también implica evasión y fraude fiscal. Las transacciones fraudulentas y la falta de presentación adecuada de los ingresos reales afectaron a la recaudación fiscal del Estado. Finalmente tenemos el enfoque financiero. Este nos dice que el banco utilizó prácticas financieras insostenibles, incluyendo la sobreexpansión de inversiones riesgosas y la falta de reservas adecuadas. Estos factores combinados con la mala gestión llevaron a su propio colapso. Muchas gracias. Como introducción del bloque, tenemos una línea de tiempo que resume lo más importante en este caso. En el año 1998, Fernando Aspiazu, que era el presidente y propietario del Banco Progreso, aportó aproximadamente 3.1 millones de dólares para financiar la campaña de Yamil Maguad. Lo que genera cuestionamientos sobre su legalidad y transparencia fue que no reportó esto al tribunal. El 1 de diciembre de 1998, James McPherson fue nombrado como el primer gerente de la Agencia de Garantía de Depósitos, que recibió a varios bancos en crisis, incluyendo al Banco del Progreso. El 3 de marzo de 1999, el Banco del Progreso solicitó por primera vez un crédito de liquidez al Banco Central por un monto de 91.3 millones de dólares. Eh, Pocos años después, Thomson Backward, que es una calificadora, bajó su calificación crediticia de A negativa a W. El 8 y 11 de marzo de 1999, el 8 de marzo, Jorge Egas Peña, superintendente del banco, anunció que la Junta Bancaria decretó un feriado bancario. Solo unos días después, del 11 de marzo, el presidente Yamil Maguad emitió un decreto ejecutivo que congeló todos los depósitos bancarios por un año. Este evento marcó un momento crítico de la crisis financiera en el país. Bueno, estos eventos reflejan una combinación de mala gestión, conflictos de intereses y decisiones políticas que terminaron afectando directamente a miles de ahorristas. Gracias. Continuando con el esquema, en abril de 1999, Aspiazo solicitó una reestructuración al banco con un crédito de 1.988 millones.
Los balances del banco mostraron un patrimonio negativo de 768 millones y un alto riesgo de crédito, con una capitalización requerida de 873 millones. Eso sucedió el 4 de junio de 1999. El 13 de junio de 1999 se anunció que el Banco del Progreso entraría en un saneamiento y se emitieron certificados de depósito reprogramados para pagar a los ahorristas. En junio de 1999, Jorge Ega Peñas renunció como superintendente de banco tras un conflicto de interés relacionado con Fernando Aspiazu. En julio de 1999, el DSRI acusó a Aspiazu de no transferir impuestos retenidos por 4.7 millones. El 21 de septiembre del 2000, Aspiazu fue condenado a 9 años de prisión por peculado y retención ilegal de fondos. En 2001, el Tribunal Supremo Electoral multó a Maguad y a su partido por los aportes irregulares de Aspiazu a su campaña. En el año del 2005 al 2017, la Unidad de Gestión y Ejecución de Derecho Público demandó a Aspiazu por 888.6 millones, por lo cual fue declarado insolvente en el 2012 y en 2019 se declaró incapaz de administrar sus bienes. Mi nombre es Nayeli Lema Sánchez y voy a hablar sobre los códigos de éticas aplicados. Ya, tenemos lo que es el escepticismo profesional. Durante la auditoría y supervisión del banco se mostró que la falta de escepticismo profesional al no evaluar críticamente la evidencia de graves problemas financieros como la sobreexposición, la sobreposición al riesgo, las reservas inadecuadas, no investigar incongruencias, también impidiendo detectar posibles falsificaciones o malas prácticas. Ya, las normas de auditoría, incluyendo las de LISAB, ya requieren que los contadores adopten una actitud de escepticismo profesional, duda y cuestionamiento. También al planificar y realizar auditorías, también otros encargos de aseguramiento. Ya, esta mentalidad inquisitiva está íntimamente conectada con los principios fundamentales de la profesión contable, también que se detallan en la sección 110. En auditorías, el cumplimiento de los principios fundamentales fomenta el escepticismo profesional, demostrando al investigar inconsistencias y también buscar más evidencia para abordar posibles errores e información engañosa. También permitiendo en ocasiones también decisiones informadas basadas en una evaluación rigurosa. También tenemos lo que es la integridad. Ya, un contador no debe vincular su nombre a informes, declaraciones, comunicaciones, también u otras informaciones si cree que esta deja de lado o oculta información necesaria, de manera que esa omisión o encubrimiento podría llevar a conclusiones incorrectas. Ya, también cuando un contador presenta un informe que contiene una opinión calificada, adversa o una abstención de opinión, también sobre la información en cuestión, no se considerará que ha contravenido la disposición anterior. En esto que vamos, que el Banco Progreso incumplió el principio de integridad al presentar informes financieros no transparentes también, que ocultan pérdidas masivas y riesgos crediticios vinculados, lo que también pudo incluir o inducir al error a inversores y autoridades. Ya, también tenemos lo que es el comportamiento profesional. Ya, el principio de comportamiento profesional también exige al contador que debe cumplir con las leyes de regulaciones pertinentes y también evitar cualquier acción que pueda también dañar la reputación de la profesión, o sea que lo sepa o debería saberlo. Eso también implica que debería abstenerse conscientemente de cualquier negocio, ocupación o actividad que perjudique o pueda perjudicar la integridad, la objetividad o también la buena imagen de la profesión, ya que tales acciones serían incompatibles con los principios fundamentales de la contabilidad. ¿A qué vamos? A que el comportamiento profesional se vio comprometido por el conflicto de intereses del superintendente de bancos, Jorge Gaspeñas, que estuvo vinculado al grupo de Fernando Aspiazu, quien no actuó ante información crítica sobre la situación del banco, incumpliendo también su deber de proteger el interés público y la integridad del sistema financiero. Gracias. Y por último tenemos un aporte o reflexión. En este caso nos recuerda que la confianza pública en el sistema financiero es frágil, que su preservación depende de la transparencia y la supervisión de un banco no solamente afecta a tales como a los accionistas, sino que también afecta a miles de ahorristas
y al punto de la economía. El colapso del Banco de Progreso evidencia de los organismos de control actúen con rapidez para poder prevenir los fraudes y proteger a los depositantes. Muchas gracias.